Bienvenidos, amigos. Hoy les traemos una historia que invita a la reflexión, una historia de encuentros inesperados, dilemas humanos y, sobre todo, de transformación. En los suburbios de México, un simple control de tránsito desata un conflicto que expone el poder de las palabras, la inocencia de los niños y la lucha por la justicia en un mundo que a veces puede ser injusto. ¿Qué ocurre cuando alguien es obligado a confrontar sus propios prejuicios frente a los ojos de quienes más importa? Prepárense para una narrativa llena de emociones, tensiones y momentos que quedarán grabados en su memoria. No olviden quedarse hasta el final, porque esta es una historia que merece ser escuchada hasta el último segundo. Ahora, abróchense los cinturones, porque esta experiencia está a punto de comenzar. El sol abrasador del mediodía iluminaba las calles tranquilas del suburbio de una ciudad mexicana. Casas coloridas bordeaban las avenidas, y el aire estaba cargado con el sonido de vendedores ambulantes y el ocasional ladrido de un perro. Para Ramiro Morales, un policía de patrulla conocido por su temperamento explosivo, era otro día cualquiera. Conducía lentamente su patrulla cuando sus ojos se fijaron en un coche viejo pero bien cuidado que pasaba por una intersección. Al volante iba Esteban García, un hombre negro de mirada serena, acompañado de sus dos hijos pequeños sentados en el asiento trasero, Mateo, de 7 años, y Sofía, de 9. Sin motivo aparente, Ramiro encendió las luces de la patrulla y señaló al conductor que se detuviera. «Esto no puede ser bueno», murmuró Esteban para sí mismo mientras giraba hacia la acera y apagaba el motor. Desde el asiento trasero, los niños lo miraron con curiosidad mezclada con preocupación. «¿Qué pasa, papá?», preguntó Mateo, con los ojos grandes y llenos de inocencia. «Nada, hijo. Solo es un control». «Quédense tranquilos», respondió Esteban con una voz calmada que ocultaba la incomodidad que sentía. Ramiro salió de la patrulla y se aproximó al coche con pasos firmes y una expresión dura. Golpeó la ventana del conductor con la palma abierta. «Documentos, ahora», ordenó sin preámbulos. Esteban bajó la ventana, manteniendo una postura respetuosa. «Claro, oficial. ¿Puedo saber cuál es el motivo de la detención?». Ramiro lo miró de arriba abajo, como evaluándolo. «No necesito explicaciones. Dame tus papeles». Sin querer alarmar a sus hijos, Esteban obedeció y le entregó su licencia y los papeles del coche. Ramiro los examinó rápidamente, buscando cualquier excusa para justificar su acción. Finalmente, señaló un pequeño rayón en el parachoques. «Este coche no debería estar circulando. Está en malas condiciones». Esteban frunció el ceño, intentando mantener la calma. «Ese rayón no afecta su funcionamiento, oficial. El coche está en perfecto estado mecánico». «¿Me estás cuestionando?», respondió Ramiro, inclinándose hacia él con una mirada intimidante. Desde el asiento trasero, Mateo y Sofía observaban en silencio, con las manos entrelazadas. La tensión en el ambiente era palpable. Esteban respiró profundamente y respondió con firmeza, pero sin alzar la voz. «No lo cuestiono, oficial. Solo quiero entender por qué me detuvo». Ramiro golpeó el techo del coche con una mano, mostrando impaciencia. «¿Quieres problemas?». «Porque puedo inventarte unos cuantos». Esteban sabía que cualquier reacción impulsiva podría empeorar la situación, especialmente con sus hijos presentes. En su interior, la rabia comenzaba a hervir, pero su prioridad era proteger a Mateo y Sofía. La escena continuó, mientras Ramiro buscaba excusas para alargar la detención. Cada segundo que pasaba hacía que el aire se volviera más pesado, y las pequeñas manos de los niños se aferraban con más fuerza a los asientos. El silencio dentro del coche de Esteban era inquietante, roto solo por los murmullos de los niños en el asiento trasero. Mateo susurró a su hermana. «¿Por qué ese policía está tan enojado?». Sofía, con la madurez que a veces tienen los niños mayores, respondió en voz baja. «No lo sé, pero no hagas nada. Papá sabe qué hacer». Afuera, Ramiro continuaba revisando los papeles como si buscara un error inexistente. Finalmente, se inclinó hacia la ventana del conductor y lanzó los documentos sobre el tablero. «¿Sabes qué? Este rayón es motivo suficiente para remolcar este coche. No debería estar en la calle».
Esteban cerró los ojos un momento, respirando profundamente para contener su frustración. Al abrirlos, respondió con calma. Oficial, el coche está en regla. Sé que no hay razón para esta detención. Ramiro se cruzó de brazos, su expresión se endureció. Ah, ¿sí? ¿Y crees que puedes darme lecciones de tránsito? La voz del policía se alzó, atrayendo la atención de algunos vecinos que pasaban por la calle. Esteban miró el retrovisor, viendo el miedo en los ojos de sus hijos. Era evidente que el objetivo de Ramiro no era hacer cumplir la ley, sino ejercer su poder. Oficial, mis hijos están aquí. Por favor, bajemos el tono, dijo Esteban, sin perder la calma. Ramiro soltó una risa seca. Ah, ¿tus hijos? ¿Estás diciendo que soy yo el que está haciendo un espectáculo? Dentro del coche, Mateo tomó la mano de su hermana y murmuró. ¿Papá está en problemas? Sofía intentó tranquilizarlo, pero su propia voz temblaba. Papá no hizo nada malo. El ambiente se volvía cada vez más tenso. Ramiro se movía alrededor del coche, inspeccionándolo como si buscara una excusa para tomar medidas más drásticas. Finalmente, se detuvo frente a la ventana de Esteban una vez más. ¿Qué llevas en el maletero? Ábrelo ahora. Esteban apretó las manos sobre el volante. No hay nada ilegal en el coche. Usted no tiene derecho a revisar mis pertenencias sin una causa válida. Ramiro se inclinó, casi invadiendo el espacio personal de Esteban. ¿Y crees que tengo que pedirte permiso? Abre el maletero antes de que haga que lo abran por la fuerza. En el asiento trasero, Mateo no pudo contenerse más. Su voz pequeña pero clara rompió el ambiente cargado. Papá no hizo nada malo. ¿Por qué estás siendo tan malo con él? Las palabras del niño cortaron el aire como un cuchillo. Por un momento, todo quedó en silencio. Ramiro se enderezó, sorprendido por la intervención de Mateo. Sofía abrazó a su hermano, intentando calmarlo, pero la verdad inocente que él había pronunciado ya había dejado su marca. Esteban giró la cabeza hacia sus hijos y les dedicó una mirada tranquilizadora. Está bien, Mateo. Papá sabe qué hacer. Pero por dentro, sabía que la situación estaba a punto de cambiar. Y no estaba seguro de si sería para mejor o para peor. Ramiro permaneció inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. Aunque intentaba recuperar su compostura autoritaria, algo en las palabras del niño lo había desarmado. Ramiro se quedó mirando a Mateo, como si las palabras del niño lo hubieran golpeado más fuerte que cualquier argumento de Esteban. Por un momento, su expresión rígida se suavizó, pero fue un instante fugaz. Sacudiendo la cabeza, intentó recuperar su autoridad. Mira, niño, esto no tiene nada que ver contigo, gruñó Ramiro, desviando la mirada. Sofía abrazó a Mateo con más fuerza, protegiéndolo de las palabras cortantes del policía. Déjalo en paz, por favor. Esteban se giró hacia Ramiro, sus ojos serenos pero firmes. Oficial, ya es suficiente. Esto no está bien. El comentario encendió algo en Ramiro, quien dio un paso atrás y señaló a Esteban con un dedo firme. ¿No está bien? ¿Quién eres tú para decirme cómo hacer mi trabajo? Dentro del coche, Mateo volvió a hablar, su voz quebrada pero llena de inocencia. No estás haciendo tu trabajo. Solo estás gritando y siendo malo con mi papá. El silencio que siguió fue denso, como si incluso los transeúntes que comenzaban a observar desde lejos contuvieran la respiración. Ramiro miró al niño nuevamente, y esta vez sus ojos mostraron algo diferente, una mezcla de sorpresa y duda. Por primera vez, parecía consciente de la escena que estaba creando, de cómo se veía a los ojos de esos niños. Respiró profundamente y apartó la mirada, pero su cuerpo estaba tenso. Esteban, viendo una pequeña oportunidad, decidió hablar con más firmeza. Oficial, mis hijos no deberían estar pasando por esto. Usted está aquí para proteger, no para intimidar. Ramiro apretó los puños, su orgullo chocando con la verdad de esas palabras. Aunque intentó responder con la misma agresividad de antes, notó algo que lo detuvo, una pequeña cámara en el tablero del coche, apuntando directamente hacia él. El reconocimiento lo golpeó como un balde de agua fría.
todo lo que había hecho y dicho estaba siendo grabado. Ramiro retrocedió un paso, su mente trabajando rápidamente. Sabía que estaba en una posición delicada, y la presencia de los niños hacía que su comportamiento pareciera aún peor. Su fachada autoritaria comenzaba a desmoronarse, pero no podía permitirse parecer débil. Esteban notó el cambio en la actitud de Ramiro. ¿Podemos resolver esto de una vez? Mis hijos solo quieren ir para casa. Ramiro lo miró, sus pensamientos claramente divididos. Finalmente, cruzó los brazos y murmuró algo que apenas fue audible. Voy a pensar. Para Esteban y sus hijos, eso no era una victoria, pero tampoco era una derrota. Sin embargo, el momento había plantado una semilla de duda en Ramiro, una que comenzaría a crecer en los minutos siguientes. Ramiro se apoyó contra la patrulla, cruzando los brazos mientras intentaba recuperar su autoridad. Sin embargo, algo en su interior se había quebrado. Las palabras de Mateo seguían resonando en su mente: no estás haciendo tu trabajo. Miró a Esteban, quien permanecía sentado al volante, su rostro tranquilo pero claramente preocupado por sus hijos. Dentro del coche, Mateo y Sofía se abrazaban, sus pequeños ojos fijos en el policía. Aquella mirada infantil, cargada de miedo y curiosidad, incomodaba más a Ramiro que cualquier reclamo adulto. Cuando volvió a hablar, su voz era más baja, pero aún firme. Tu cámara en el tablero. ¿Está grabando todo esto? Esteban asintió sin dudar. Sí, oficial. Siempre mantengo una cámara para mi seguridad y la de mis hijos. Ramiro apretó los dientes, sintiendo cómo su posición se volvía más precaria. Sabía lo que significaba un vídeo como ese, un escrutinio público que podría destrozar su carrera. Pero también sabía que estaba en un punto sin retorno. Podía continuar con su agresividad o encontrar una salida que no agravara la situación. Se inclinó hacia la ventana del conductor una vez más, intentando recuperar su postura de autoridad. Quiero revisar ese maletero. Si no tienes nada que esconder, no debería haber problema. Esteban lo miró fijamente, evaluando sus intenciones. Aunque estaba agotado por la tensión, decidió ceder para evitar que la situación escalara aún más. Está bien. Pero después de esto, espero que nos deje ir. Abrió el maletero con un botón en el salpicadero, y Ramiro se acercó, inspeccionando el interior con rapidez. Encontró una bolsa con ropa, una pelota de fútbol y un par de mochilas escolares. No había nada que justificara la detención, y en su interior, Ramiro lo sabía. Mientras cerraba el maletero, escuchó la voz suave de Sofía desde el asiento trasero. Mi papá siempre nos dice que debemos ser amables con los demás, aunque ellos no lo sean con nosotros. Ramiro se detuvo en seco, sus manos temblando ligeramente. Las palabras de la niña eran simples, pero lo golpearon como una verdad dolorosa. Sus propias acciones contrastaban violentamente con lo que esa pequeña acababa de describir. Volvió a mirar a Esteban, quien se limitó a sostener su mirada con calma. Ramiro sintió como si todo el peso de sus decisiones estuviera aplastándolo. Papá tiene razón, ¿verdad? Continuó Sofía, sus ojos grandes llenos de inocencia. Ramiro no pudo responder de inmediato. Miró alrededor y notó que algunos vecinos comenzaban a detenerse para observar la escena. Era evidente que la situación ya no podía manejarse con gritos o intimidación. Su dilema era claro: insistir en su autoridad y arriesgarse a un escándalo público, o admitir su error y mostrar humanidad. Respiró profundamente, apartándose del coche. No hay nada aquí, dijo finalmente, aunque su tono no tenía la misma firmeza de antes. Esteban arqueó una ceja. ¿Eso significa que podemos irnos? Ramiro lo miró, todavía luchando con sus emociones internas. En lugar de responder, asintió ligeramente y dio un paso atrás. Sin embargo, la mirada de los niños lo siguió, clavándose en su conciencia como un recordatorio silencioso de lo que acababa de hacer. Ramiro observó cómo Esteban encendía el coche, pero algo lo detuvo antes de darles paso para irse. Era como si una parte de su orgullo se resistiera a dejar la situación así, como si admitir su error completamente fuera un golpe que aún no estaba listo para recibir. Sofía, viendo que el policía seguía allí, inclinó un poco la cabeza hacia un lado, su voz clara y sin miedo. ¿Por qué está tan enojado con nosotros?
La pregunta quedó suspendida en el aire, cortante e incómoda. Ramiro intentó ignorarla, desviando la mirada hacia el coche, pero la insistencia infantil era algo que no podía eludir. Giró lentamente hacia ella, pero no sabía qué responder. Esteban, viendo la vulnerabilidad momentánea de Ramiro, aprovechó para hablar con calma, pero con firmeza. Oficial, mis hijos no entienden por qué todo esto pasó. Y honestamente, tampoco yo. Ramiro cruzó los brazos, luchando internamente entre mantener su postura o aceptar que estaba equivocado. La cámara del tablero seguía allí, recordándole que cualquier cosa que dijera o hiciera podría volverse pública. Finalmente, Mateo, el más pequeño, rompió el silencio con la valentía que solo un niño podía tener. Mi papá dice que las personas malas también pueden volverse buenas si lo intentan. El comentario desarmó completamente a Ramiro. Era como si cada palabra de esos niños golpeara una parte de su alma que había ignorado durante años. No podía culparlos, no podía gritarles, y, lo más importante, no podía justificar su comportamiento frente a ellos. Se apartó del coche, frotándose el rostro con las manos mientras intentaba procesar lo que sentía. Había algo en la inocencia de esos niños que le hacía cuestionar todo, su actitud, su forma de ver a las personas y el motivo real por el que había detenido a Esteban en primer lugar. Mientras tanto, una pequeña multitud de vecinos se había reunido alrededor, observando en silencio. Algunos grababan con sus teléfonos, y otros simplemente intercambiaban miradas de desaprobación hacia Ramiro. La presión era evidente. Esteban miró a Ramiro con paciencia, pero también con una determinación tranquila. Oficial, mis hijos están aprendiendo algo de usted hoy. ¿Qué quiere enseñarles? La pregunta final de Esteban fue la gota que colmó el vaso. Ramiro, con el corazón latiendo con fuerza, dio un paso hacia adelante, pero esta vez su postura ya no era intimidante. Sus hombros estaban caídos, y sus ojos evitaban mirar directamente a los niños. Lo siento, dijo finalmente, su voz apenas audible. Mateo inclinó la cabeza, como intentando entender. Sofía apretó la mano de su padre, mientras él simplemente observaba a Ramiro, esperando. El policía tragó saliva y levantó la mirada hacia Esteban. Lo siento, por todo. La disculpa era torpe, pero genuina. Esteban asintió lentamente, entendiendo que, aunque no arreglaba todo, era un comienzo. La multitud comenzó a dispersarse, y Ramiro se quedó inmóvil mientras el coche de Esteban se alejaba lentamente. En su interior, sabía que aquel momento sería un punto de inflexión, aunque todavía no estaba seguro de hacia dónde lo llevaría. Ramiro se quedó junto a su patrulla, mirando cómo el coche de Esteban desaparecía al final de la calle. La multitud que había presenciado el incidente también comenzó a dispersarse, pero el eco de las palabras de Mateo y Sofía seguía resonando en su mente. La noche llegó, y con ella, la inevitable llamada de su superior. ¿Qué pasó, Morales? Me llegaron rumores y vídeos del incidente de hoy. Ramiro tragó saliva, ajustándose el auricular mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas. Cometí un error, jefe. Ya lo solucioné. ¿Lo solucionaste? Replicó el jefe con un tono incrédulo. Morales, tu comportamiento está dando vueltas por las redes sociales. Hay un vídeo que ya tiene miles de vistas. Mañana estaremos en todos los noticieros. Ramiro sintió que el estómago se le encogía. Sabía que el vídeo grabado por la cámara del tablero de Esteban, combinado con los teléfonos de los vecinos, lo había puesto en el ojo del huracán. Su jefe suspiró al otro lado de la línea. Quiero verte mañana en la oficina. Vamos a hablar de cómo manejamos esto, pero te lo advierto, más te vale tener algo que decir. Cuando la llamada terminó, Ramiro se dejó caer en el asiento de su patrulla. Miró sus manos, recordando cómo había golpeado el techo del coche de Esteban y cómo había usado su poder de forma equivocada. Por primera vez en años, no podía justificar sus acciones ni ante sí mismo. Mientras tanto, en la casa de Esteban, la familia estaba reunida en la sala. Mateo y Sofía estaban abrazados a su padre, mientras Esteban les explicaba la situación con cuidado. A veces, las personas hacen cosas malas porque tienen miedo o porque no saben cómo comportarse de otra manera. ¿Cómo ese policía? Preguntó Sofía, todavía algo confundida.
Esteban asintió, acariciando el cabello de su hija. Sí, pero lo importante es que, al final, se dio cuenta de que estaba equivocado. Y nosotros le mostramos que hay otra forma de tratar a las personas. Mateo miró a su padre con los ojos llenos de admiración. Papá, ¿crees que ahora será bueno? Esteban sonrió, aunque no estaba seguro de la respuesta. Espero que sí, hijo. A veces, una experiencia puede cambiar a alguien, pero depende de ellos decidir si quieren ser mejores. Esa misma noche, Ramiro se sentó frente a su pequeño escritorio en casa, revisando el vídeo del incidente que ya circulaba en Internet. Ver la escena desde afuera, a través de los ojos de quienes grabaron, le produjo un nudo en el estómago. Mateo diciendo, no estás haciendo tu trabajo. Sofía diciendo, papá dice que debemos ser amables, incluso cuando otros no lo son. Y finalmente, la pregunta de Esteban, ¿qué quiere enseñarles a mis hijos? Ramiro cerró los ojos, sintiendo el peso de esas palabras como una losa. Sabía que tenía que hacer algo, no solo para limpiar su imagen pública, sino para enfrentar el hombre en el que se había convertido. Con una decisión repentina, Ramiro agarró su teléfono y comenzó a escribir un mensaje. Al día siguiente, la delegación estaba en silencio cuando Ramiro llegó. Sus colegas lo observaban con curiosidad, algunos murmurando entre ellos. Sabían que el incidente del día anterior había generado polémica, y que las redes sociales estaban inundadas de comentarios criticando el abuso de poder policial. Ramiro entró a la oficina de su superior con pasos firmes, aunque en su interior sentía el peso de la culpa y la presión. El jefe, un hombre mayor de expresión severa, lo miró desde el otro lado del escritorio. «Toma asiento», ordenó, señalando una silla frente a él. Ramiro obedeció sin decir palabra. «¿Sabes la magnitud del problema en el que estás?», preguntó el jefe, apoyando los codos en el escritorio. Sin esperar respuesta, continuó, el vídeo no solo se volvió viral, también está siendo usado para criticar a toda la fuerza policial. Esto va más allá de ti, Morales. Nos pone a todos en la mira. Ramiro inclinó la cabeza, respirando profundamente antes de responder. Sé que lo que hice estuvo mal. Y sé que las palabras no son suficientes para arreglarlo. El jefe arqueó una ceja, sorprendido por el tono sincero de Ramiro. ¿Y qué planeas hacer? Ramiro levantó la mirada, con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Quiero disculparme públicamente con esa familia. Y quiero iniciar un programa de formación para los oficiales, uno que nos ayude a manejar mejor situaciones como esta. El jefe se recostó en su silla, cruzando los brazos mientras evaluaba la propuesta. Eso no limpiará todo el daño, pero es un comienzo. Espero que estés listo para asumir las consecuencias, Morales. Esto no será fácil. Más tarde, ese mismo día. Esteban estaba sentado en el sofá de su casa cuando su teléfono comenzó a sonar. La pantalla mostraba un número desconocido, pero decidió contestar. ¿Señor García? Soy el oficial Ramiro Morales. Hubo un silencio tenso antes de que Ramiro continuara. Sé que no tengo derecho a pedirle esto, pero quería disculparme. Por todo. Mis acciones no fueron solo injustas, fueron inaceptables. Esteban escuchó en silencio, sorprendido por la llamada. Fue un momento difícil para mí y para mis hijos, oficial. Lo que hizo, no es algo que pueda olvidar fácilmente. Ramiro apretó el teléfono con fuerza, sintiendo el peso de esas palabras. Lo sé. Pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para corregir mis errores. Quiero reunirme con usted y sus hijos, si me lo permite, para disculparme en persona. Esteban reflexionó por un momento antes de responder. Mis hijos merecen ver que incluso los adultos pueden aprender de sus errores. Está bien, oficial. Lo veremos. Días después, en una reunión pública. En un pequeño parque comunitario, Ramiro se presentó frente a una audiencia formada por vecinos, colegas y medios locales. A su lado, Esteban y sus hijos escuchaban con atención. Ramiro tomó el micrófono, sintiendo el peso de cada mirada sobre él. Lo que hice fue inaceptable. Usé mi poder para intimidar en lugar de proteger. Y esas no son las acciones de un buen policía, ni de un buen ser humano. Miró a Esteban y a los niños,
quienes estaban sentados en la primera fila. Quiero disculparme con usted, señor García, y con sus hijos, Mateo y Sofía. Sus palabras me hicieron darme cuenta de algo que no quería admitir, que había dejado de escuchar, de entender, de ser humano. Mateo, desde su asiento, sonrió levemente, sosteniendo la mano de su hermana. Ramiro continuó. Hoy me comprometo no solo a cambiar, sino a trabajar para que otros oficiales no cometan los mismos errores que yo. Porque ser policía significa servir a la comunidad, no dominarla. El discurso fue recibido con aplausos tímidos al principio, pero pronto se extendieron entre la audiencia. Esteban, aunque aún cauteloso, asintió con la cabeza en señal de respeto. Sabía que el camino de Ramiro hacia la redención no sería fácil, pero al menos había comenzado. Esa noche, mientras la familia de Esteban regresaba a casa, Mateo miró a su padre con ojos brillantes. «Papá, ¿crees que ahora ese policía será bueno de verdad?» Esteban sonrió y abrazó a sus hijos. «Creo que está intentando serlo, hijo. Y eso es lo más importante». Queridos oyentes, esta historia nos recuerda que los errores pueden ser el primer paso hacia un cambio verdadero. Si te gustó, no olvides suscribirte al canal, dejar un me gusta y compartir tus pensamientos en los comentarios. Nos vemos en la próxima historia.